a finales del año 2019, terminando una década y comenzando una década más de vida, realicé un viaje a la ciudad de Londres. El propósito de este viaje era lograr una meta que había nacido como un sueño hace muchos años. La meta era conocer la tumba de Charles Darwin, que, como todos sabemos, es quien sentó las bases de la teoría evolutiva que nos permite estudiar la diversidad de formas de vida que habitan en el planeta. Durante la planeación del viaje, vi que era posible visitar otros sitios relacionados con la vida y obra de este autor. De manera que tomé material gráfico de muchos de ellos y en este video se los comparto. La intención original era simplemente guardar recuerdos de mi viaje, pero creo que el material es suficientemente ilustrativo de algunos aspectos relacionados con la vida de este autor que complementarían en alguna medida otra de la información que se presenta en este canal y que puede servirle a algunos de ustedes que están interesados en este tipo de información. Son básicamente 4 los lugares que voy a mostrarles. El primero de ellos va a ser una de las calles en donde vivió Darwin, sin ubicación exacta de la casa, porque ahí vivió con su hermano hace mucho tiempo, recién llegó del viaje del Beagle y ahí tuvo oportunidad de interaccionar con otros académicos del entorno londinense en ese momento. Ya contaré un poquito de eso. Posteriormente les mostraré algunas imágenes relacionadas con el trabajo científico de Darwin que corresponden a material que está en el Museo de Historia Natural, pero en conjunto con los aportes de otros investigadores. En tercer lugar, y esta es la parte más extensa, voy a mostrar material gráfico de la casa de Down House, en donde este personaje vivió y escribió El origen de las especies y otros trabajos, pero ese sitio resulta singular porque nos muestra una cotidianidad de un científico con una gran idea que la desarrolló prácticamente en un mundo muy distinto al mundo en el que hoy vivimos, pero empleando el mismo tipo de competencias que los científicos han desarrollado a lo largo del tiempo y que siguen empleando para entender la naturaleza. Y por último, algún material gráfico de la abadía de Westminster en sus afueras, en su exterior, dado que no es posible tomar o está prohibido tomar imágenes del interior de la abadía. Ese material gráfico lo complementaré con algunas explicaciones en relación a esos sitios y en relación a la influencia que pudieron tener en el desarrollo o en el planteamiento de la teoría evolutiva de este personaje. Bueno, cuando Darwin volvió del viaje en el Beagle, él estuvo viviendo en esta calle en Londres un par de años, o creo que 3 años, en la casa de su hermano. No sé la dirección exacta de la casa, pero decía que era una casa grande donde se reunía él con su hermano y con otros académicos e intelectuales de la época, gente importante, y ahí charlaban y conversaban de distintas cosas. Entonces, en esta calle Marlborough, algo así, vivió Darwin justo después de que llegó del Beagle. Creo que en el momento en que estaba trabajando para la Marina Inglesa en la compilación de la fauna y la geología del Beagle. Entonces hace parte también de esta historia que vine a reconstruir un poco en Inglaterra. Y pues sí, es parte del Darwin londinense. Entonces en algún lugar de esta calle vivió el gran genio y de seguro por acá estuvo caminando en algún momento. Aquí está. Bueno, como indico en el clip, no pude ubicar la casa exacta en donde vivió Darwin con su hermano Erasmus, pero él, cuando regresa del Beagle, vive en ese sector de Londres, en la calle Marlborough,
y eso fue alrededor del año 1836. Vivió unos años con su hermano allí y su hermano era un personaje que le gustaba mucho la socialité y hacía muchas reuniones con personalidades de la vida londinense, intelectuales, políticos, pensadores de distinto corte, y Darwin participaba en esas reuniones, obviamente, y ahí tuvo oportunidad de interaccionar con otros intelectuales del entorno de ese entonces. Vale la pena resaltar de que ahí conoció a Harriet Martineau, una escritora aparentemente de corte liberal y con pensamiento feminista en esa época, que había sido invitada, y es curioso porque es ella quien parece ser la que le indica a Darwin que lea el ensayo sobre la población de Malthus. Se lo recomienda y Darwin, años después, en su autobiografía, él recuerda cómo al leer a Malthus es que tiene, digamos que se le consolidan las ideas en torno a selección natural como el principio explicativo de las adaptaciones. Es curioso eso porque Malthus era un personaje ampliamente conocido en ese entorno. Él había escrito a finales de 1700 su ensayo sobre la población, pero Darwin lo lee mucho después y de acuerdo con la biografía él dice que fue por placer, por gusto, un día lo dio por leer, pero seguramente se acordó de esa recomendación que le había hecho Martineau en una de esas reuniones en la casa de su hermano. Para quienes han leído la obra de Darwin y para quienes no la han leído, pues deben tener en consideración de que Darwin constantemente cita a Malthus como parte de su argumentación para defender uno de los principios en que se basa la teoría de la selección natural o el principio de selección natural. Ahora bien, aparte de la calle en donde vivió Darwin con su hermano, cuando volvió del Beagle, tuve oportunidad de visitar el Museo de Historia Natural, en donde se encuentran algunos de los materiales que Darwin trajo exhibidos, ¿ya? El grueso de los especímenes geológicos, paleontológicos, botánicos y zoológicos que Darwin colectó durante el viaje en el Beagle se encuentran, pero en las colecciones científicas que no están exhibidas al público de este museo. Lo que voy a mostrar es un pequeño aparte y no solamente de elementos de Darwin, sino de otros elementos de otros naturalistas de la época que llama la atención porque pues, era una época del descubrimiento de la naturaleza por parte del mundo occidental, representado por Inglaterra, y que nos trae hasta ahora pues, toda esa tradición de documentar la naturaleza a través de especímenes y observaciones, y que sigue siendo bastante útil para seguir entendiendo la vida en la Tierra. Bueno, estoy en el segundo piso del museo. La ballena está abajo. Y esto está bien interesante porque son unas vitrinas que sí tienen especímenes reales. Allá hay varios de aves. Y aquí tenemos estos de colectas hechas por varios expedicionarios. Hay algún comentario sobre el expedicionario y muestran algunas de los especímenes que trajeron. Entonces está muy chévere. A veces están acompañados de ilustraciones de los especímenes en vida. Y allí en la otra gabinete tenemos otros personajes, incluyendo ese casuario que está ahí. Y nada más y nada menos que al mismísimo Wallace, vea, ahí está, con su orangután. Bueno, aunque no creo que haya traído el orangután él, aunque sí colectó uno, pero uno chiquito. Como complemento a la parte londinense de Darwin, quiero notar de que también visité la sede de la Linnean Society. Por casualidad me encontraba en el sector donde estaba la Linnean Society y visité, pero a pesar de que la biblioteca está abierta al público, en el momento en que yo tuve la oportunidad de visitar, no había manera de entrar al lugar donde se leyó el primer ensayo de Darwin y de Wallace en relación a selección natural.
en 1858, por allá, hace ya mucho tiempo. Pero entonces quería conocer ese sitio, pero no tomé ningún tipo de video. Pero bueno, comento que también es uno de los puntos interesantes que tiene Londres como parte de esta historia del desarrollo del pensamiento evolutivo. Bueno, este es Down House, pero no dejan tomar fotos adentro, ya la recorrí toda. Es una casa de 3 pisos, pero solamente hay acceso al de abajo y al segundo, o al primero, como dirían acá. En la parte de abajo están el cuarto de estudio de Darwin, que es igualito a como aparece en varias guías. Igual compré una guía donde están las fotografías de varias partes de adentro. Y lo de arriba sí es como una especie de museo en donde están varios objetos personales de Darwin y de algunas cosas relacionadas tanto con la familia como con la casa y con la época. Pero la casa es esta, como decía el mismo Darwin, una casa grande, aunque algo fea, que no se veía ni nueva ni vieja cuando la compró. Y pues que tenía como que unos 50 años en esa época en que él la empezó a usar. Esta casa la han restaurado, muchas de las cosas que hay ahí pues principalmente parece que lo del cuarto donde él dormía no es original. Ahí está la cama, ahí está todo, pero es como una recreación. Pero lo que hay abajo sí es como que de la casa original, que hace parte del mobiliario que tenía. Entonces la casa es grandota y no solo pues que Darwin la compró fue porque tenía una familia gigante, de la cual también hacen un recuento ahí en la parte de arriba, todos los hijos que tuvo. Y lo interesante es que él la compró fue porque tenía todos estos grandes jardines. Tenía un área gigantesca en donde él tenía incluso caballos y cultivaba algunas cosas para comer. Entonces realizó varios experimentos acá, allá, no sé en dónde está, desde arriba mostraban, la vista es que no he dado la vuelta completa, pero tenía unos lugares donde criaba las palomas y donde hacía otro tipo de observaciones. Y también por acá cerca debe estar, hacia la carretera, el camino de arena, que es por donde él recorría para pasársela pensando. Esta es la casa, es increíble haber llegado a este lugar. Ahí en el primer piso de esta casa se escribió el origen de las especies. Tuve la oportunidad de ver unas hojas del manuscrito original y hay una versión, un ejemplar original, el que Darwin le regaló a Wallace, a Lyell, autografiado por él. Bueno, no está autografiado, dice del autor para usted. Y entonces es increíble esa parte, sí, la del origen, sí lo deja uno, bueno, a mí me dejó muy emocionado. Y más la parte de la habitación en donde lo escribió, porque la silla está ahí y están todos sus papeles y hay un poco de cosas. También otra cosa que impresiona mucho son parte de la instrumentación y la pistola que llevó al viaje del Beagle y algunos de sus cuadernos de notas durante ese viaje. Eso también está bien llamativo porque hay una historia con lo de la pistola que después puedo contar. Y también hay otras cosas sobre ya la vida de Darwin acá en Down House, relacionado más que todo con la cantidad de correos que enviaba y cartas que recibía. Se han colectado, de acuerdo con él, como 12.500 cartas de correspondencia de Darwin y otras personas. Eso valía un platal en esa época, enviar todo eso, pero bueno, era la manera como se divulgaban las ideas y fue la manera como Darwin estructuró más su forma de pensar en torno a la evolución. Hay algunos especímenes ahí guardados, pero no ninguna indicación de que sean los de Darwin, excepto quizás los restos de una paloma, unos huesos de una paloma, parece que sí eran originales de él, pero incluso hay unos pinzones de las Galápagos, pero no son los de él y ahí explícitamente dicen que no. Bueno, de pronto los escarabajos, hay una colección de escarabajos que sí parece que es la original de él, pero hecha yo creo que acá en los alrededores de la casa. Y no, increíble, y están todos los libros de él. Y en la parte de abajo del estudio hay una biblioteca con libros que él supuestamente leyó, pero también hay unos libros que son más nuevos que obviamente no hacían parte de esa biblioteca en
en el momento original en que estuvo Darwin ahí trabajando. Bueno, ahí acaban de ver una parte de la propiedad de Darwin, en particular la parte trasera de la casa de Down House, en donde él vivió durante mucho tiempo y escribió sus obras. Pero previo a él comprar esa casa para irse a vivir con su familia, él se había casado en Londres y había estado viviendo en una calle que creo que se llamaba Upper Grower o algo así. Y yo también tuve oportunidad de visitar esa calle buscando la dirección, porque de esa sí encontré cuál era la dirección de la casa en donde él había vivido, pero desafortunadamente no encontré la dirección y era una calle que en ese momento de mi viaje la estaban reformando y el video no tiene mucha información o mucho contenido interesante. Sin embargo, vale la pena notar de que esa casa en donde vivió Darwin inmediatamente se casó, fue destruida durante los bombardeos que sufrió la ciudad de Londres en los años 40. Ahora bien, después de haber visto la parte de la casa de Down House, vamos a ver otra parte interesante de esta propiedad, que es el camino de arena o el sendero de arena, en donde Darwin se paseaba y pensaba sobre lo que estaba interesado en plantear. Bueno, este es el Sand Walk, el camino de arena, que no es de tanta arena, sino más bien como de piedritas, que Darwin mandó a construir rodeando su propiedad y que era por donde él se paseaba todos los días, creo, pensando. Aquí hay un pequeño bosquecito que sí se menciona en algunos libros sobre Darwin. Y por este otro lado tenemos como la vista de la campiña inglesa. Y pues muy chévere poder caminar por acá. Aquí está el otro lado del Sandwalk de Darwin. Este sí ya está con un poquito más de arbolitos. Y creo que él sembró algunos, pero quién sabe, pues quizás algunos de estos todavía sean sembrados por él. Él sembró varios acá. Y aquí está el camino, que es paralelo al otro que va por allá. Esta es la vueltica que da, pero vamos a ver a dónde termina saliendo. Pero aquí es la pasada del hombre dando vueltas por acá, caminando y pensando las cositas que pensó. Pero muy bacano, se siente la tranquilidad, aunque hoy en día pues escuchan los aviones, pero en esa época yo creo que esto era una serenidad tremenda. Obviamente escucharían algunos pájaros por acá cantando, pero sí, ahí está. Esa es la imagen de una parte de la vida de Darwin, que muestra cómo pues era un hombre obviamente amante del mundo natural e intrigado por todos los misterios que tenía. Y esto refleja ese gusto que sentía por la naturaleza, el haber dedicado este pedazo de su terreno solamente para un camino entre árboles y entre el paisaje que le permitiera pensar. Dice mucho del carácter personal de Darwin como un ser humano que apreciaba mucho el mundo natural. Y aunque pues su país no es muy diverso, pues nos dio las claves para entender la diversidad completa del planeta. Bueno, como pudieron ver, el sendero de arena en donde Darwin caminaba es extenso, es largo y es muy emotivo caminar por ese sitio cuando uno está interesado en entender un poquito más cómo se gestó y se desarrolló la teoría evolutiva de Darwin. Este sendero se encuentra en la parte posterior de la propiedad y ahora, en este momento, pues les voy a mostrar unas imágenes para finalizar de la parte del frente de la casa. Hago un comentario ahí sobre la altura del muro con respecto a la carretera, porque resulta que Darwin, para evitar que miraran hacia la casa de él los que pasaban por la carretera, había mandado a levantar un muro
que impedía ver la casa. Pero hoy en día la carretera está mucho más alta y pues obviamente ya desde ahí se puede ver el interior de la casa. Bueno, aquí es Stone House desde la carretera. Ahí se ve los 3 pisos que tiene la casa, la entrada, el muro. Bueno, la carretera no está tan bajita como pensé. Y la hiedra creciendo por las paredes. Está bonita. Bueno, y para finalizar con el video, vamos a ver el primer sitio que en realidad visité, que es el último del video, que es la fachada de la abadía de Westminster, en donde en su interior se encuentran los restos no solamente de Darwin, sino de muchas personalidades británicas, y es una imagen evocativa de esa Inglaterra victoriana, en donde se gestó la teoría evolutiva, en donde estuvo Darwin acompañado de muchos otros pensadores y que hasta ahora sigue siendo útil para comprender muchos aspectos de la diversidad de la vida en la Tierra. Entonces vamos a ver esa parte de la abadía y luego, para finalizar, les contaré un poquito sobre el interior. Bueno, estoy aquí en la abadía de Westminster, son las 9:15 de la mañana y pues estoy preparándome para entrar porque ahí está enterrado el Titán. Están los restos mortales de un hombre que me hizo venir hasta este sitio porque fue el primero que se dio cuenta de cómo se podría explicar toda la diversidad de la vida que hay en la Tierra y desde sus mismos orígenes hasta el esplendor de formas en que se ha diversificado ese fenómeno vital hoy en día. Y en el pasado, pues todo eso ocurrió en la mente de ese personaje y pues es lo que le dio forma a la disciplina a la que le he dedicado mi vida y pues por fin hoy voy a ser testigo de que ese ser existió y que al menos sus restos óseos deben estar aún debajo del suelo que en este momento existe. Bueno, como pudieron ver, la abadía de Westminster es una simple iglesia, como cualquier iglesia católica de acá de Latinoamérica, y su interior prácticamente tiene la misma distribución. Lo que la diferencia un poquito es el hecho de que está llena de tumbas y de memorials, que son como una especie de homenaje a otras personalidades que no necesariamente están ahí enterradas, pero que como homenaje se ponen ahí unas frases o algún frontispicio o alguna cosa que recuerde a ese personaje. Entonces, al interior de la abadía, dentro de la iglesia, en los pasillos y en todo el piso prácticamente están las tumbas, y en las paredes también, de muchas personalidades inglesas. Hay una tumba, una esquina de tumbas de poetas, otra esquina de tumbas como de personalidades políticas y militares. Hay todo un sector de la realeza, y hay una esquina que es la esquina de los científicos. Allí está la tumba de Charles Darwin sobre el pasillo. Es una lápida grande, pero solamente tiene el nombre y el año de nacimiento y el año de muerte de Darwin. En ese sector se encuentran también memorials a otros biólogos como Hooker, Huxley y Wallace, y a otros expedicionarios que trabajaron en esa época victoriana en el desarrollo y el conocimiento de la naturaleza en distintas expediciones alrededor del mundo. Llama la atención de que la tumba de Darwin está cerca a un memorial y tumba de Newton, que sí es mucho más vistoso y con muchos más elementos de adorno. Y entre esa tumba de Newton y la tumba de Darwin se encuentra la tumba de Stephen Hawking. Stephen Hawking murió en el 2018 y pues como todos saben es uno de los grandes científicos británicos de los últimos tiempos, un teórico de la física y de la astrofísica en particular, que nos llevó a pensar de otra manera sobre el tiempo y el espacio, y allí está su tumba.
Y la menciono porque está, como les digo, ubicada entre la de Darwin y la de Newton, pero tiene un epitafio que me llamó muchísimo la atención y básicamente lo que dice es: aquí yace lo que de este hombre era mortal. Y yo creo que ese epitafio resume el viaje que yo hice para conocer la tumba de Darwin y resume todas las contribuciones de los grandes científicos al entendimiento del pensamiento humano y de cómo es la realidad y de cómo podemos comprenderla, estudiarla y emocionarnos por conocerla. Entonces, espero que les haya gustado esta serie de cortes y que de alguna manera permita inspirarlos a ustedes, ya sea en sus vidas personales o profesionales o en algunos de los sueños de viajes que tienen. Entonces me despido, para mí ha sido un gran gusto compartirles esto y espero que lo hayan disfrutado.